Todo empieza con un misterio, ¿no? Imagina encontrar un trozo de un retrato, así por casualidad, en un libro viejo. Pues bien, ese simple hallazgo es la llave que nos abre la puerta a la historia. Y no solo la de un hombre, sino la de toda una nación, que está a punto de chocar con el violento nacimiento del mundo moderno. Vale, pues vamos al lío. Todo arranca con el propio autor. Se encuentra, casi de repente, con un retrato de 1917. Es de un tal don Gonzalo Coronado, y algo en ese rostro le fascina, lo que él llama una nobleza fuera de lo común. Esa imagen le pica la curiosidad, le obliga a investigar, y esa es la misma curiosidad que vamos a seguir nosotros hoy. Claro, para entender al personaje, a don Gonzalo, primero tenemos que meternos de lleno en su mundo. ¿Y cuál es ese mundo? Pues la España de finales del siglo XIX. Pensemos en una sociedad que vive de espaldas a la realidad, ¿no? Aferrada a un pasado glorioso que ya no existe, mientras por dentro todo se está pudriendo. Un mundo levantado sobre tradiciones de hierro y sobre todo secretos muy, muy oscuros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La novela nos presenta una auténtica red de familias, todas conectadas entre sí, y como vemos, cada una tiene lo suyo que ocultar. Detrás de esa apariencia de respetabilidad, de esa fachada, hay de todo. Pero ojo, que esto no es un simple cotilleo. Estos dramas personales son en realidad un espejo, un pequeño reflejo de una sociedad entera que se está resquebrajando por todas partes. Y es que era una sociedad que se definía por sus secretos. Lo que se callaba era casi más importante que lo que se decía. Y lo vemos con una crudeza brutal, ¿eh? Tenemos al abuelo de Gonzalo, Nicasio, que se pasa toda la vida ocultando que tiene un hijo ilegítimo. O al mismísimo Antonio Rivero, un hombre de poder que tiene una relación secreta con un chico, Ramoncín. Y de repente, ¡pum! Todo ese mundo de apariencias, de secretos, salta por los aires. El punto de inflexión, el momento clave, es la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. En España se la conoce con un nombre que lo dice todo: el desastre. Es el golpe de realidad, el momento exacto en que esa fantasía de imperio se hace añicos. Fue una guerra cortísima, pero brutal, y para España supuso una humillación tremenda. De la noche a la mañana, pierde sus últimas grandes colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, todo se va. Y claro, esto no es solo una derrota militar, es que provoca una crisis de identidad nacional de la que costará muchísimo recuperarse. Y lo que hace la novela de forma magistral es mostrarnos este colapso desde dos puntos de vista totalmente opuestos. Por un lado tenemos a Gonzalo. Él es el soldado a la fuerza, el que vive la guerra en su piel, en la jungla cubana, la brutalidad sin sentido. Y por el otro está Manrique de Lara, el diplomático de carrera, que vive la otra cara de la derrota, la humillación política en los despachos de Manila. Es la guerra en el barro y la guerra en los salones, dos caras de un mismo desastre. Esta frase de uno de los soldados de la novela es que lo resume todo, ¿no? De pronto somos enemigos mortales de otros muchachos como nosotros a los que no hemos visto nunca. Es que es tremendo. Captura a la perfección esa sensación de desconcierto absoluto, la tragedia de una guerra que se lucha por motivos que no tienen nada que ver con los chavales que mandan a morir a miles de kilómetros de casa. Bueno, pues el desastre del 98 es como una onda expansiva. Lanza a todos nuestros personajes de cabeza a las turbulentas aguas del siglo XX. Y a partir de aquí, cada uno va a tomar un camino radicalmente distinto. Caminos que son un espejo perfecto de los extremos de esa nueva era, la esperanza más brillante y el horror más profundo. Y aquí Gonzalo Coronado toma una decisión que lo cambia todo. Sobrevive a la guerra, sí, pero en vez de volver a esa España rota o hundida, hacia algo impensable. Se va a América. Y allí se reinventa por completo, pasa de soldado a cowboy. Es como si se quitara de encima todo el peso del viejo mundo para abrazar la promesa de libertad, de un futuro sin las ataduras del pasado. Pero mientras Gonzalo encuentra un nuevo mundo, ¿qué pasa en el viejo? Pues en Europa los que se quedaron son absorbidos por una espiral de ideologías y de violencia que no para de crecer. Y para entender esto no hay mejor ejemplo que la historia de Catalina Santamaría, que fue el primer gran amor de Gonzalo. El destino de Catalina la lleva nada menos que a Berlín. Y allí le toca vivir en primera fila el ascenso del Tercer Reich. Ve con sus propios ojos cómo el extremismo se apodera de todo, cómo empieza la persecución de sus amigos judíos, como es el caso de Lydia Schneider. Es el descenso a los infiernos de Europa, paso a paso. Y en medio de ese horror hay momentos de una humanidad increíble, como este. Lidia le dice esto a Catalina después de que ella se jugara la vida para avisarla de un ataque de la SEA contra los comercios judíos. Es un momento potentísimo que demuestra que incluso cuando el mal parece imparable, el valor de una sola persona puede marcar la diferencia.
Vale, y después de todo este recorrido por la guerra, por América, por la Europa de los totalitarismos, volvemos al principio. Volvemos a ese misterio, el hombre del retrato de 1917. Después de todo lo que hemos visto, ¿quién es en realidad este Gonzalo Coronado? Y aquí está la clave de todo, la gran revelación de la novela. El retrato de un caballero no es el retrato de un solo hombre, no va solo de Gonzalo. Es el retrato de toda una generación a la que la historia la arrastró como una ola gigante, obligándola a luchar por sobrevivir en un mundo que estaba cambiando de forma violenta y radical. Si lo pensamos, su vida es un resumen perfecto de su siglo. Fue un estudiante de un mundo que se caía a pedazos. Fue un soldado en la última guerra de un imperio moribundo. Fue un inmigrante buscando empezar de cero. Y por encima de todo, fue un superviviente de una de las épocas más convulsas de la historia. En él vemos esa lucha constante entre lo que te toca vivir y lo que decides hacer, la búsqueda de quién eres en mitad del caos y, sobre todo, esa capacidad de aguante, esa resiliencia que hizo falta para atravesar el siglo XX. Entonces, ¿quién era el hombre del retrato? ¿Un caballero? ¿Un superviviente? ¿O quizás solo un reflejo de su siglo? Al final, la respuesta es que el retrato está inacabado, igual que la historia de ese siglo que representa. Y esa es la belleza de esta historia. No nos da respuestas fáciles, masticadas. Lo que hace es invitarnos a mirar la historia de otra manera, no como una lista de fechas y batallas, sino a través de las vidas, las miradas, las decisiones y las cicatrices de la gente que la vivió en su propia piel.